Bien, habiendo planteado entonces esta primera cuestión, uno podría redondear esta primera propuesta de reflexión diciendo que si la posibilidad de aborto se plantea como una excepción, esa excepción opera como última ratio, es decir, como un recurso último cuando no se han podido salvaguardar los dos derechos que se encuentran en tensión. Entonces, esta sería una primera cuestión a pensar. De alguna manera, sería el segundo punto que quisiera plantearles a ustedes y que está en el texto en consideración, este planteamiento de considerar la vida del nasciturus, del feto, como un derecho fundamental y de considerar las decisiones de la mujer como un derecho fundamental, es un esquema que creo yo ha sido tradicionalmente representado por el Código Civil de Vélez, por el actual Código Civil y Comercial, también por el Código Penal en su versión de 1921 y en líneas generales también por el proyecto de Código Penal presentado el año pasado. Veamos por qué. Nosotros ya hemos visto en relación al Código Civil, ya hemos visto el tratamiento normativo que se ha dado a esta cuestión. En el Código Civil de Vélez, el artículo 30 era muy claro en cuanto a que la persona era todo ente, todo entidad susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Y el artículo 53 hacía una definición muy categórica respecto a la persona como un ser sustancial y digno, tal y como nosotros lo hemos explicado precedentemente, ¿no? Recuerden que el artículo en cuestión era el artículo 51, perdón, decía con toda claridad que todas las personas de existencia visible, se trata de todos los entes, esto es importante, que presenten signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes. Es decir, de vuelta está esa idea de que no importan los accidentes, sino esta nota de que tengan signos característicos de humanidad. Esto es la redacción del Código Civil de Vélez. En cuanto al Código Civil y Comercial vigente a partir del año 2015, es decir, muy reciente, se mantiene esta idea, ¿no? El artículo 19 es muy claro cuando hace referencia a que la persona principia desde la concepción, ¿no? Y hay otras normas que son también muy coherentes con esta significación. Eso ya lo hemos visto y no vamos a insistir en ese aspecto. En cuanto al Código Penal, actualmente vigente, de 1921, es muy claro en cuanto a que en la parte segunda, cuando hace una tipificación, una clasificación de los delitos, va a señalar como un aspecto fundamental los delitos contra las personas. Y dentro de los delitos contra las personas, que entendemos tienen que ser entendidas y definidas como ha estado planteado en el Código Civil, se destaca, en primer lugar, los delitos contra la vida. Es decir, que la vida aparece centralmente protegida.
En ese ámbito, el artículo 86 establece la posibilidad de aborto. Quiere decir entonces que el derecho a la vida no es visto como un derecho absoluto. Nosotros tenemos muchos ejemplos de esa realidad. Por ejemplo, un testigo de Jehová que decide honrar la religión en la que él cree y por lo tanto entiende que no debe ser transfundido. Si se necesita una transfusión de sangre, si se cumplimenta con el derecho a la objeción de conciencia o el derecho a la libertad religiosa, no recibe la transfusión y esto puede acarrear la muerte de la persona. Es decir, que la vida no es considerada como un derecho absoluto. Puede, en determinadas circunstancias y ante razones muy fundadas, fundamentalmente cuando se está en juego otros derechos fundamentales, puede ser excepcionada, puede haber alguna excepción. Entonces, el código vigente establece dos excepciones al respecto. La primera es lo que se ha denominado el aborto terapéutico, que sucede cuando se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Es interesante esta redacción. Es decir, primero, si hay un peligro para la vida o la salud, y, esto es muy importante, este peligro no puede ser evitado por otros medios. Es decir, que volvemos aquí al criterio del recurso de última ratio. Se puede autorizar el aborto, pero a título de última ratio. Primero hay que tratar, es lo que nos está diciendo el legislador, que se salvaguarde la salud y la vida de la mujer y se salvaguarde la vida del nasciturus. Si esto no es posible, entonces, si esto no puede ser evitado por otros medios, entonces esto permite el aborto. Este sería el inciso primero del artículo 85. Y el segundo supuesto es si el embarazo proviene de una violación cometido sobre una mujer idiota o demente. Esto ha sido caracterizado por la doctrina como un aborto eugenésico, así ha sido llamado clásicamente. Esta es una norma que nosotros querríamos examinarla con mayor detalle cuando estudiemos en el capítulo segundo el supuesto de las leyes eugenésicas, es decir, la existencia de leyes que se han dictado en distintas épocas de la humanidad con el objeto de apuntar a o que se motivan o están motivados en, por ejemplo, la perfección, el perfeccionamiento de la raza, es decir, razones puramente accidentales, exactamente lo que nosotros hemos dicho que violenta con el concepto de persona. Entonces, personas, como dice el código, idiotas, dementes, que tengan alguna discapacidad o incluso por razones de raza, de religión, se ha pretendido abolir la existencia de ciertos grupos fundados en razón de su religión, en razón de su raza, por ejemplo, el grupo fundamentalista o ISIS, por sus siglas en inglés, en el Medio Oriente, que ha hecho una campaña de limpieza religiosa, tratando de matar a algunos musulmanes y a cristianos, o en su momento las conocidas leyes antijudías por parte del gobierno nacionalsocialista alemán. Este es un ejemplo que va en esa línea. Se consideraba que una mujer idiota o demente, fíjense en la terminología francamente discriminatoria, iba a engendrar un bebé idiota o demente. Y por eso, con el propósito de mejorar la raza, de perfeccionar la raza,
se plantea este inciso. Entonces, este es un segundo supuesto que verdaderamente deshonra, afrenta la tradición humanista que en particular ha asumido nuestra Constitución, ha asumido nuestro Código Civil y también el Código Penal. Lo que pasa que aquí el Código Penal toma el ejemplo del legislador suizo, el anteproyecto suizo de 1917, que estaba muy imbuido, como buena parte de la legislación de esa época, en la cual tiene un importante caldo de cultivo, las recién mencionadas normas nacionalsocialistas, se hace eco, decía el codificador argentino también. Estos son los dos supuestos que prevé el código. Después hay todo un debate sobre cómo interpretamos este segundo inciso, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, si ahí cabe distinguir entre el supuesto de violación de una mujer capaz de una mujer idiota o demente. Esto ha merecido un profundo debate en la doctrina y la Corte Suprema ha hecho una interpretación en el caso Fall de este tema, sobre el cual vamos a hacer un trabajo de investigación. Yo les voy a pedir a ustedes que lean ahí ese caso y un artículo que escribí sobre el punto para que tratemos esta cuestión. Por lo tanto, voy a dejar esto por ahora a un lado, solamente presento las dos excepciones. El actual proyecto, el proyecto de Código Penal de 2019, es un proyecto que mantiene en líneas generales esta temática, aunque hay algunas excepciones o disparidades que me interesa profundizar con mayor detalle en la próxima entrega.